Me llamo Hannah, y los momentos torpes me persiguen. Estaba disfrutando del sol con mi helado favorito cuando tropecé justo cerca de una banca donde un chico estaba sentado, totalmente concentrado en su celular. Caray, lo siento muchísimo, dije rápidamente cuando el helado cayó directo sobre su pierna. Él levantó la mirada, más divertido que molesto, y luego hizo algo inesperado, se rió. Supongo que necesitaba un poco más de vainilla en mi día. Su reacción ligera alivió mi vergüenza. Saqué unas servilletas para intentar limpiar el desastre. Te juro que no suelo ser una bombardeadora de helados. Tranquila, siéntate, dijo mientras señalaba el espacio junto a él. Soy Jon, y gracias a ti ya tengo una buena historia que contar sobre cómo mejoró mi día. Sonriendo, me senté. Soy Hannah, y creo que ahora te debo un helado. Nos llevamos bien de inmediato. Resultó que Jon trabajaba en informática no muy lejos de donde yo hacía mis trabajos de diseño web desde casa. Hablamos de todo, tecnología, las películas más recientes, y para cuando nos despedimos, ya habíamos planeado una cita para el fin de semana. Avancemos un poco, las cosas entre nosotros iban genial, hasta que llegó el día en que conocí a su madre, la señora Whitaker. Jon me había advertido que era un poco tradicional, pero nada me preparó para la realidad. Cuando entré a su casa familiar, ahí estaba, sentada con un libro de astrología abierto frente a ella. Hola, soy Hannah, dije extendiendo la mano para saludarla. Ella me miró de arriba abajo sin molestarse en disimular su escrutinio y luego tomó mi mano con desgana. Jon me contó que eres diseñadora web y que trabajas desde casa. Su tono lo hacía sonar menos como un trabajo y más como un pasatiempo. Sí, llevo un par de años en esto y me va bastante bien, defendí mi elección de carrera, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. Ella hizo un ruido mientras hojeaba su libro de astrología. ¿Y tu fecha de nacimiento, querida? Le dije la fecha y empezó a buscar algo en el libro, su dedo trazando líneas de texto hasta que chasqueó la lengua. Oh, es una fecha desafortunada, muy desafiante e incompatible con mi Jon desde el punto de vista astrológico. Intenté mantener la calma. Bueno, hasta ahora vamos bastante bien. La señora Whitaker sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era de esas que dicen, sé más que tú. Ya veremos, querida. Estas cosas muestran sus verdaderos colores con el tiempo. Toda la visita fue tensa. Cada palabra suya era una indirecta hacia mí, mi trabajo, mi origen, incluso mi gusto para vestir. Quedó claro que no era lo que ella había imaginado para su querido Jon. A pesar de todo, Jon y yo decidimos casarnos 3 años después del incidente del helado. Fueron 3 años de citas, lidiando con las vibras frías de su madre y afrontando los altibajos de la vida. Pero éramos sólidos. Nada parecía poder sacudirnos. Un domingo tranquilo, mientras veíamos comedias viejas en el sofá, Jon se volteó hacia mí con una mirada seria. Algo raro en él. Hannah, he estado pensando, dijo, y sentí ese extraño cosquilleo en el estómago. ¿Qué pasa?, le pregunté, tratando de sonar relajada aunque mi corazón estaba dando vueltas. Quiero pasar el resto de mi vida viendo malas películas contigo. ¿Qué dices si lo hacemos oficial? Su sonrisa era esperanzada, algo tímida, lo cual no era típico de él. Me reí, más de alivio porque, diablos, yo quería lo mismo. ¿Me estás proponiendo matrimonio sin un anillo, Jon Whitaker? Claro que sí, pero prometo que conseguiré uno que compense esta propuesta tan simplona, respondió con una sonrisa confiada mientras me abrazaba. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Jon me envolvió en sus brazos, acercándome a él. Ignórala, Hannah, nosotros sabemos la verdad, estamos en esto juntos, y eso es lo que importa. Con el paso de los días y las semanas, nuestra nueva casa realmente empezó a sentirse como un hogar. Organicé mi oficina en casa, que se convirtió en mi santuario. Desde ahí trabajé en proyectos de diseño web que no solo pagaban bien, sino que también demostraban que era capaz de contribuir a nuestro sueño. Jon se encargaba del jardín y del mantenimiento de la alberca, aunque yo nunca me acercaba a ella. Fue en una de esas tardes soleadas cuando ocurrió el incidente. La señora Whitaker decidió pasar a visitarnos, supuestamente para traer algunas cosas de la infancia de Jon, pero yo sabía que había algo más detrás. Siempre tenía un talento especial para convertir un gesto amable en un interrogatorio. Estábamos en el patio trasero, intentando hacer conversación, cuando su mirada se fijó en la alberca. Hannah, nunca te veo a ti ni a Jon en esa alberca, ¿acaso no nadan? La pregunta me tomó desprevenida. Respiré hondo y decidí que quizás ser honesta cerraría el tema. En realidad, le tengo miedo al agua. Tuve una mala experiencia cuando era niña, casi me ahogo. Desde entonces no me siento cómoda cerca de albercas o cuerpos grandes de agua.
Su expresión cambió de curiosidad a algo que no pude identificar del todo. Era incredulidad, desdén, fuera lo que fuera. No se sentía nada alentador. Bueno, eso es extraño, ¿no? Una mujer adulta con miedo al agua, se burló, y sentí como mi cara se calentaba de la vergüenza. Intenté reír para restarle importancia, pero la conversación dejó un mal sabor en mi boca. Más tarde, me enteré de que no solo había sido una conversación desagradable, fue el inicio de una cadena de rumores. La señora Whittaker, con su infinita sabiduría, decidió compartir mi miedo con su círculo de amigos y familiares, adornando la historia hasta hacerme parecer mentalmente inestable por mi fobia. La noticia me llegó a través de una amiga que la había escuchado de otra persona. Hannah, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué tienes tanto miedo que ni siquiera puedes mirar tu propia alberca? Dolida y traicionada, confronté a John. Él estaba furioso cuando se lo conté. ¿Qué hizo qué? Esto se acabó. Voy a hablar con ella. John confrontó a su madre, y la confrontación fue épica. Le dejó claro que su comportamiento era inaceptable. En respuesta, la actitud de la señora Whittaker solo empeoró. Me acusó de ser manipuladora, de alejar a su hijo de ella. Una tarde, me llamó directamente, con una voz chillona y acusatoria. Solo intentas mantenerme fuera de la casa. ¿Qué estás ocultando? Hannah, ¿acaso estás viendo a alguien más mientras mi hijo está en el trabajo? Sus palabras eran venenosas, diseñadas para herir. Señora Whittaker, eso es ridículo. Nunca le sería infiel a John, y usted lo sabe. Pero estaba más allá de la razón. Oh, ya conozco tu tipo. Te crees muy lista, pero sé lo que está pasando. Cuando le conté a John sobre la llamada, no lo podía creer. Dijo que, eso es una locura. Hannah, sabes que eso no es cierto, y yo también lo sé. Él se lo tomó a la ligera, pero yo estaba profundamente afectada. El hecho de que su madre estuviera dispuesta a llegar tan lejos para desacreditarme era perturbador. John estuvo de acuerdo y decidió que necesitábamos establecer límites. Las visitas de su madre se hicieron menos frecuentes, y cuando venía, John se aseguraba de estar presente para mediar. La vida comenzó a sentirse un poco más estable. Pero semanas después del último altercado con la señora Whittaker, empecé a notar cosas, pequeños detalles que para cualquiera podrían parecer insignificantes, pero para mí eran señales en medio de la niebla. Todo comenzó con la sensación de ser observada. Primero lo noté en el supermercado. Mientras elegía verduras, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien tuviera los ojos clavados en mí. Me giré y a veces alcanzaba a ver a alguien voltearse rápidamente. Me dije a mí misma que no era nada, solo compradores al azar. Luego pasó de nuevo en la lavandería. Estaba doblando ropa cuando esa misma sensación inquietante me envolvió. Levanté la cabeza bruscamente y, a través de la ventana frontal, vi a un hombre parado al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Parpadeé, y ya no estaba. Estás siendo paranoica, Hannah, murmuré mientras metía la ropa doblada en mi bolsa. Sin embargo, el momento clave llegó una noche en casa. John se había retrasado en el trabajo y yo estaba en la sala poniéndome al día con algunos diseños web. Esa sensación inquietante volvió a aparecer. Miré por la ventana, y ahí estaba él. El resto del relato continúa con los eventos tensos, el enfrentamiento, la contratación de cámaras y el escape final hacia una cabaña en las montañas, culminando con la maravillosa noticia del embarazo de Hannah. La decisión de mantenerlo en secreto le da un giro emocionante al desenlace. No salía mucho, y mi vientre, afortunadamente, se mantuvo pequeño, inusualmente pequeño, según el médico, pero nos aseguró que no era nada de qué preocuparnos. Estas cosas varían, dijo durante una de mis revisiones. Cada embarazo es diferente. Cuando se acercaba el 8º mes y era cada vez más difícil ocultar mi condición, John y yo decidimos que era hora de compartir nuestra alegría. Planeamos una pequeña celebración en nuestra casa, un tipo de baby shower, invitando a todos nuestros familiares. A pesar de todo, sentí que era correcto invitar a la señora Whittaker. Respiré hondo y marqué su número, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Sonó 3 veces antes de que ella contestara. Hola, soy Hannah, dije, intentando mantener mi voz firme. Quería compartirte una noticia. John y yo vamos a tener un bebé. Tendremos una pequeña reunión la próxima semana para celebrarlo y nos encantaría que vinieras. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para preocuparme de haber cometido un error. Entonces, su voz, sorprendentemente tranquila, respondió, estaré ahí. El día de la celebración llegó, y nuestra casa se llenó de risas y conversaciones. Los familiares admiraban la ropa de bebé y hacían apuestas sobre si sería niño o niña. Yo socializaba,
con la mano frecuentemente descansando en mi pequeño vientre, sintiendo los suaves movimientos de nuestro bebé. Todo estaba bien, hasta que llegó mi mayor pesadilla, la señora Whitaker. Durante toda la tarde, se mantuvo a distancia, susurrando a quien quisiera escuchar que mi embarazo era una farsa. Mírenla, decía con malicia. Con 8 meses y apenas se le nota el vientre, lo inventó todo para atrapar a mi hijo y quedarse con su dinero. Para mi alivio, sus palabras no causaron efecto. Los invitados se reían entre ellos, rodando los ojos ante sus acusaciones. Sabían de su historial conmigo, de su constante desaprobación, y tomaron sus comentarios como una de sus tantas historias absurdas. Pero la señora Whitaker era persistente. «Voy a demostrarlo a todos», murmuró, alejándose con el rostro enrojecido de ira o vergüenza, tal vez ambas. Sintiendo una mezcla de angustia y el deseo de poner fin a esta situación, la seguí hasta el patio, cerca de la piscina. «¿Podemos hablar? Esto no es cierto y lo sabes», supliqué, con la voz calmada a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Su rostro estaba contorsionado de enojo. «Guárdatelo, sé lo que estás tramando», espetó con frialdad. Cuando me di la vuelta, desesperada por convencerla, de repente sentí un empujón fuerte por detrás, perdí el equilibrio y tropecé hacia el borde de la piscina. Todo pasó en un instante. El agua me envolvió en un remolino de terror. Mi mente gritaba por ayuda mientras comenzaba a hundirme. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, el sonido estéril de las máquinas llenando la habitación. John estaba allí, pálido y tenso, sosteniendo mi mano con fuerza. «¿Cómo está el bebé?», fue lo primero que salió de mis labios, más un susurro que una pregunta. John apretó mi mano, sus ojos vidriosos. «Tuvieron que hacer un parto de emergencia, está en cuidados intensivos ahora», susurró, con un temblor en la voz que delataba su preocupación. Mi corazón se hundió, las lágrimas inundando mis ojos mientras la realidad se asentaba. Nuestro bebé, nuestro pequeño, luchaba por su vida en una incubadora. A la mañana siguiente, todavía en estado de shock, los recuerdos de la noche anterior se repetían en mi mente como una pesadilla. Débil, pero impulsada por la necesidad de aclarar la situación, me volví hacia John. «Tienes que revisar las cámaras de seguridad de anoche», dije con urgencia en mi voz. «Tu madre», ella me empujó a la piscina. «No fue un accidente». John lucía desconcertado, casi negándose a creerlo. «Hannah, ¿estás segura? Mamá puede ser dura, pero empujarte, eso no suena como ella. Por favor, revisa las cámaras», insistí, con un nudo en el estómago al pensar que podría no tomarme en serio. Él asintió lentamente, sacando su laptop para acceder al sistema de vigilancia que habíamos instalado en casa. La tensión era palpable mientras revisaba las imágenes. Su expresión pasó de escepticismo a horror al ver la escena desarrollarse en la pantalla. «Dios mío, Hannah. Lo siento tanto. No puedo creer que haya hecho esto», balbuceó, pálido, mientras dejaba la laptop a un lado. Llamó a la policía de inmediato. Las pruebas eran claras e irrefutables, lo que llevó al arresto inmediato de la señora Whitaker. Fue acusada y procesada, enfrentando cargos por agresión y conducta imprudente. En el juicio, ella defendió que todo había sido una broma, un intento de demostrar que mi embarazo era falso, creyendo que mi vientre era una prótesis que se desprendería al caer al agua. Sin embargo, el video y los testimonios de los invitados pintaron un panorama diferente. El jurado no creyó su historia de una broma inocente. Fue declarada culpable y sentenciada a 3 años de prisión, además de una compensación económica sustancial para cubrir las facturas médicas y la rehabilitación de nuestro hijo. Mientras nuestro bebé enfrentaba sus primeros meses con tratamientos médicos y terapias para ponerse al día en su desarrollo, la carga fue inmensa. Cada día era una lucha llena de visitas al hospital y preocupaciones constantes, pero poco a poco, con cuidado incesante y avances médicos, comenzó a prosperar. A pesar de todo, John y yo nos acercamos más, nuestra unión fortaleciéndose por las adversidades. Nuestro amor por nuestro hijo y el uno por el otro creció de maneras que jamás imaginé. Cuando se acercó la fecha de liberación de la señora Whitaker, tomé una decisión crucial. Por el bienestar de nuestra familia, solicité y obtuve una orden de restricción en su contra, prohibiéndole cualquier contacto con nosotros, especialmente con nuestro hijo. Una noche, mientras poníamos a nuestro bebé a dormir, John me miró con una sonrisa suave. «A pesar de todo, me siento afortunado. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a nuestro hijo y un futuro juntos». Era el fin de un capítulo aterrador, pero, más importante, el comienzo de una nueva historia para nosotros, llena de esperanza, sanación y felicidad. Encontré a alguien más. Voy a vivir con ella, así que me estoy divorciando.
Puedes regresar a la casa de tus padres. No entiendo por qué estás actuando así. Ya no te necesito. Si quieres, puedo dejar que mis padres se encarguen de ti, pero si decides ser quien lleva el sustento o quien cuida la casa, ya no importa. Kai no podía comprender lo que estaba pasando. Me llamo Kai y soy gerente de mercadotecnia de 30 años. He pasado toda mi vida trabajando. Después de terminar la universidad, me uní a una gran empresa y, a lo largo de una década, trabajé arduamente para obtener las cualificaciones necesarias y ascender en la escala profesional. Ahora soy jefe de departamento a una edad temprana. Tengo la suerte de contar con un jefe que siempre tiene consejos valiosos y un equipo de subordinados talentosos y dedicados. Estaba satisfecha con mi carrera, pero mi vida personal era otra historia. Tuve un novio una vez, cuando estaba en la escuela, pero ninguno después de comenzar a trabajar. Preocupada por estar sola, una amiga me invitó a una cena donde conocí a Lucas. Era amable, tenía una sonrisa agradable y parecía muy accesible. Como teníamos la misma edad, teníamos mucho en común y nuestras conversaciones fluían con facilidad. Pronto nos hicimos amigos, intercambiamos números de contacto y empezamos a salir a comer. Después de un tiempo, él confesó sus sentimientos hacia mí y comenzamos a salir. Todo iba bien, y eventualmente me propuso matrimonio. Nos casamos, y estaba emocionada de casarme con el hombre que amaba. Poco después fui a conocer a sus padres. Su familia me recibió cálidamente. Hola, soy Emma. Es un gusto conocerte. No puedo creer que alguien tan hermosa vaya a casarse con nuestro Lucas, dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de mi hijo por traer a una mujer tan maravillosa a nuestra familia. Mamá, por favor, la estás avergonzando, dijo Lucas, riendo, pero su madre solo sonrió. No, es cierto, es un cumplido, dijo, secándose las lágrimas. Sus padres eran muy amables y fáciles de tratar, igual que él. Entonces, Kai trabaja en una gran empresa, ¿verdad?, preguntó su padre. Sí, así es, respondí. Eso es maravilloso. Es bueno ver a una mujer trabajando tan duro, comentó. ¿Dejarás tu trabajo después de la boda? No, planeo seguir trabajando. Eso es bueno, dijo su madre, sonando aliviada. Tienes un gran trabajo, así que es mejor así. Me sentí afortunada, por lo que me habían contado mis amigas. Muchas de ellas habían sido presionadas por sus suegras para dejar sus trabajos. Escuchando que era el deber de una esposa apoyar a su esposo, pensé para mis adentros lo generosa que era mi futura suegra al ser tan comprensiva. Después de conocer a mis padres, nos casamos. Mi corazón estaba lleno de emoción al pensar en el nuevo capítulo de mi vida. Nos mudamos a la casa donde yo vivía y comenzamos nuestra vida de casados. Estaba tan feliz de estar con Lucas, mi esposo, y atesoraba cada momento. 6 meses después de nuestro matrimonio, Lucas me dijo que quería hablar de algo importante. Si no te importa, me gustaría que viviéramos con mis padres. ¿Vivir con ellos? ¿A qué te refieres?, pregunté. Se están haciendo mayores, y me preocupan, explicó. Lo entiendo, dije. Mis padres tienen más o menos la misma edad que los tuyos, y mi hermano y su esposa viven con ellos ahora, así que lo entiendo. Sin embargo, como Lucas es hijo único, tenía sentido que se preocupara por sus padres. ¿Eso significa que viviremos con tus padres?, pregunté. Sí, respondió, pero su casa no tiene suficiente espacio para nosotros en este momento. Entonces, estaba pensando, ¿y si renovamos su casa para convertirla en un hogar para 2 familias? La idea sonaba atractiva. Sus padres eran personas amables, y si la casa se dividía en 2 secciones, no sería intrusivo. Eso suena bien para mí, dije. De verdad, gracias. Mis papás estarán encantados, respondió Lucas, con una sonrisa radiante. Poco después, sus padres nos visitaron y expresaron su gratitud, viendo lo alegres y amables que eran. Me sentí tranquila, pensé para mis adentros que, aunque viviéramos bajo el mismo techo, no sería tan malo. Pronto Lucas y yo comenzamos a discutir los planes de remodelación. El costo estimado era de unos 115,000 pesos. Mientras revisábamos los detalles, Lucas vaciló antes de decir, en realidad, necesito pedirte un favor. ¿Qué es?, pregunté. ¿Podrías cubrir todo el costo de la renovación? Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Por qué? Lucas se veía incómodo. La verdad es que estamos endeudados. Lo miré, sorprendida. Ni él ni sus padres habían mencionado esto antes, ni mientras salíamos ni después de casarnos. ¿Cuánta deuda?, pregunté con cautela. Unos 170,000 pesos, admitió.
Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Nos sentimos tan afortunados de tenerte, Noel. Decidí usar 335,000 pesos de mis ahorros para cubrir parte de la remodelación y la deuda. Para el monto restante, me arreglé para pagar en cuotas. Cuando discutimos el proceso de reembolso, Liam sugirió algo que me sorprendió. ¿Por qué no transfieres el dinero directamente a la cuenta de la deuda?, preguntó. Mis padres no son muy buenos manejando el dinero y sería más seguro de esta manera, dijo. Sus padres asintieron con la cabeza en señal de acuerdo y añadieron. Es mejor para todos si el proceso es directo. Aunque me llevaría tiempo manejar las transacciones por mí misma, decidí gestionarlo directamente para asegurarme de que todo se manejara de manera correcta. Una vez que todo se resolvió y el dinero fue transferido, mis suegros parecían aliviados. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por esos temibles cobradores de deudas, dijo el padre de Liam. Deberías darle las gracias a Noel como se debe, agregó Liam, mirándolos. No sé cómo agradecerte, Noel. Muchas gracias, dijo su madre, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Estoy tan feliz de que alguien como tú vaya a ser la esposa de mi hijo. Sonreí, contenta de verlos tan felices, pero al mismo tiempo no podía quitarme la incomodidad que me causaban sus palabras. Era como si me estuvieran viendo solo como una solución a sus problemas financieros. Aún así, amaba a Liam y quería apoyar a su familia. Con eso en mente, comencé a hacer los pagos y seguimos remodelando la casa, convirtiéndola en un hogar para 2 familias. Era una casa hermosa y espaciosa, y mis suegros estaban muy contentos. Los ojos de Liam brillaron cuando vio la nueva casa. Yo también disfrutaba de la nueva cocina y me encantaba cocinar en ella. Se sentía bien tener la remodelación terminada. La casa era más conveniente y el tiempo de traslado más corto me permitió tener más tiempo libre, el cual decidí usar sabiamente para estudiar en mis ratos libres. Pasé el siguiente año trabajando arduamente para pagar la deuda. Sin embargo, había algo que me molestaba profundamente. Liam no había contribuido ni con un solo centavo al pago de la deuda. Cuando supe de la deuda, Liam había prometido que ayudaría, pero no había señales de que él pagara nada de su salario. Cada vez que le preguntaba sobre el tema, insistía en que su salario no era suficiente para hacer una diferencia. Curiosa por saber cuánto ganaba, le pedí que me mostrara sus recibos de pago, pero se negó a mostrármelos. No tenía idea de cuánto dinero ganaba, pero sabía que necesitaba contribuir si íbamos a pagar la deuda juntos. Después de un año, mis suegros me preguntaron cuánto faltaba por pagar. Bueno, después de un año de trabajo arduo, he pagado alrededor de 40,000 pesos, les dije. Eso deja unos 100,000 pesos por pagar, añadí. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Has pagado tanto? Eso es increíble, exclamaron. A este paso, terminarás en unos 3 años, dijeron, mientras una lágrima caía por la mejilla de su madre. Me sentí orgullosa del progreso que habíamos hecho, y mis suegros estaban genuinamente conmovidos, llorando de felicidad. Sin embargo, unos días después, algo inesperado sucedió. Tuve que trabajar horas extra esa noche y le informé a Liam que llegaría tarde, pero, como las cosas iban sorprendentemente bien en el trabajo, logré salir a tiempo y corrí a casa para preparar la cena para Liam. Cuando abrí la puerta principal, vi los zapatos de mis suegros cerca de la entrada. Me pregunté por qué estaban allí, pensando que tal vez tenían algo importante que discutir. Mientras caminaba hacia la sala, los escuché hablando. Realmente hiciste una gran elección al casarte con ella, ¿verdad, William?, dijo su padre. No puedo creer que hayas conseguido una mujer con tanto dinero, agregó la madre de Liam. Al principio tenía mis dudas, pero creo que realmente le pegaste al gordo con ella. Debería ser más agradecido, continuó su padre. Liam se rió. Ella está haciendo todo el trabajo pesado con el dinero. La voy a desechar una vez que haya pagado la deuda. Mi corazón se hundió. Me quedé congelada en shock, incapaz de moverme de la puerta. Después de un largo momento, finalmente logré cerrar la puerta de golpe y asegurarla. Ya llegué, dije, mi voz temblando de incredulidad. Cuando entré a la sala, mis suegros y Liam me saludaron con sonrisas. Noel, bienvenida a casa. Buen trabajo, dijo entusiasta el padre de Liam. Bueno, vamos a regresar a nuestra habitación. Vamos a cenar juntos pronto, añadió su madre con una sonrisa. Me sentí intimidada por esas sonrisas tan amables. Acababa de escuchar su conversación y ahora pretendían ser los padres amorosos y agradecidos. Liam, con su sonrisa, no era diferente. Actuaba como el esposo perfecto, pero no podía sacarme el shock que me provocaron sus palabras. Era como si todos mis esfuerzos para pagar su deuda no significaran nada.
¿No dijiste que tenías que trabajar hasta tarde hoy?, preguntó Liam, aparentemente sin notar mi angustia interna. Sí, tuve que quedarme más tiempo del esperado, pero decidí apurarme y llegar a casa para preparar la cena para nosotros, respondí, tratando de mantener la calma. Trabajé duro para mantenerme tranquila hasta la cena, sin querer que Liam se diera cuenta de que sabía lo que habían dicho, pero una vez que él fue a bañarse, no pude soportarlo más. Me quedé en mi habitación y lloré. Lloré más fuerte de lo que nunca había llorado antes. Una mezcla de enojo, traición y dolor. Las lágrimas fueron dolorosas, pero me dieron la claridad que necesitaba. Sabía lo que tenía que hacer. Me prepararía para el divorcio. Durante los siguientes 3 meses, fingí estar feliz y mantuve la fachada. Incluso le dije a Liam que ya había pagado la deuda de sus padres. ¿Esperas que hayas pagado la deuda? ¿Los 155,000 pesos que deberían haberse pagado en unos 3 años? Dijo, sorprendido. En realidad, tengo bastantes ahorros, expliqué calmadamente. Tenía miedo de pagarlo todo de una vez, así que comencé a sacar un poco de mi salario y ahorros, pero ya estábamos abajo de los 15,000 pesos, así que decidí que era mejor pagarlo de una sola vez. Lo veo, respondió Liam, pero pude notar que estaba ansioso por ver los resultados. ¿Te gustaría que te mostrara mi libro de banco?, le pregunté. Le pasé el libro y su rostro se iluminó. «Wow, Noel, realmente lo lograste. 95,000 pesos pagados en su totalidad», dijo, apenas conteniendo su emoción. «Lo sé, ¿verdad? Mis padres van a amar esto», continuó, su voz fingiendo gratitud, pero pude ver a través de su actuación. Poco después, mis suegros llegaron a darme las gracias, todo sonrisas y gratitud. «Noel, muchas gracias. Eres como un dios para nosotros», dijo su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy tan contenta de que hayas casado con William. Si no hubiera sabido ya lo que realmente eran, podría haberme sentido feliz de recibir su agradecimiento, pero ya no me engañaban. Los había visto por lo que realmente eran y sabía que tenía que llevar a cabo mi plan». Unos días después, Liam me llamó para hablar. Su expresión era seria y podía notar que algo venía. «Lo siento, Noel, pero tienes que dejarme», dijo Liam, con voz extrañamente fría. ¿Qué quieres decir?, actué sorprendida, aunque ya tenía una idea de por dónde iba todo esto. «Tengo una nueva novia, voy a vivir con ella, así que voy a divorciarme de ti», dijo, sin rodeos. «Tendrás que irte a vivir con mis padres». Me sorprendió su franqueza. Sospechaba que este momento llegaría una vez que pagara las deudas, pero nunca imaginé que sería tan directo con su infidelidad. «Espera, no entiendo. ¿Quieres que me vaya a vivir con tus padres después de que me dejes?», pregunté, genuinamente confundida. El estado de ánimo de Liam cambió. «No entiendes nada, ¿verdad? Ya no te necesito. Puedo dejarte aquí, pero tendrás que ser la que mantenga el hogar o la ama de casa. Tú decides», dijo con desprecio. En ese momento, la puerta principal se abrió y mis suegros entraron. «William, ¿ya se lo dijiste?», preguntó su padre. «Sí, ya se lo dije», respondió Liam, como si nada hubiera cambiado. Me quedé allí, paralizada. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a dejarla en su casa? ¿Qué está pasando?», pregunté. Mis suegros sonrieron mientras hablaban. «Si haces los quehaceres para nosotros, puedes quedarte en nuestra casa, pero claro, te cobraremos renta». Todos se rieron. Sentí un torrente de rabia, pero traté de mantener la calma. «No, eso ya no va a funcionar», respondí, con firmeza. «Ustedes deben irse». Sus ojos se agrandaron con sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi suegra, con la voz vacilante de repente. «¿No recuerdas? Yo pagué las remodelaciones, cambié el nombre de la casa a mi nombre», dije, con la voz firme. «Eso significa que yo tengo los derechos sobre esta casa. Soy yo quien decide quién se queda y quién se va». El color se drenó del rostro de mis suegros al darse cuenta de lo que les estaba diciendo. Habían olvidado por completo sobre el cambio de título y ahora estaban enfrentando las consecuencias. «Lo siento, pero ya no pueden vivir aquí», dije, las palabras saliendo con firmeza. «Una vez que nos divorciemos, seremos unos extraños». Los rostros de mis suegros se pusieron pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación, pero mi esposo, sin querer quedarse atrás, respondió: «Pero tú te hiciste cargo de nuestra deuda y la pagaste en su totalidad. Eres la que está perdiendo dinero. Si no tuviéramos deuda, al menos podríamos permitirnos un nuevo lugar para vivir». «Es cierto», respondí, tratando de mantener la calma, «pero no pagué el resto de los 95,000 pesos de deuda». «¿Qué?
exclamó Liam, confundido, pero vi el dinero que faltaba en tu libro de banco. Eso era de una cuenta separada que creé y moví fondos, le expliqué. La deuda no ha cambiado. Sigue siendo la misma deuda de 95,000 pesos. Solo que no han venido los cobradores aún porque he estado haciendo pagos grandes de manera continua. Pero creo que es hora de que lleguen. Así que serás responsable de pagar el resto. Mi esposo y mis suegros quedaron en silencio, mirándome. Luego, añadí con voz firme. William, me dijiste que tenías una aventura. Tú deberías pagar la pensión alimenticia. Y también le cobraré a tu pareja por ello. Lo vi entrar en pánico. Oh no, ella salió conmigo solo por la casa y mi dinero. Si me cobran pensión, me va a dejar, dijo, desesperado. No me importaba nada de eso. Pude ver la desesperación en sus ojos. No, por favor, no nos dejes, suplicó. Lo miré fríamente. Ya no tengo nada que ver con ustedes, no importa lo que digan. Ya puse esta casa a la venta y haré que pagues los 65,000 pesos de deuda que pagué por ti, a través de mi abogado. Mis suegros se congelaron, asombrados por la repentina pérdida de todo lo que tenían. Entonces, exigí el divorcio y la pensión alimenticia a mi esposo a través de mi abogado. También exigí la pensión alimenticia a su pareja. A mis suegros les pedí 65,000 pesos en reembolso por lo que había pagado en su nombre. La casa, que había sido remodelada, se vendió por unos 25,000 pesos. Estaba en una ubicación privilegiada y una familia que buscaba un dúplex la compró a buen precio. Esto significó que recibí 165,000 pesos después de cubrir los 65,000 pesos que debía y los 15,000 pesos de la remodelación. Así que pagué 165,000 pesos pero terminé ganando 45,000 pesos de la venta. Además, recibiría pensión alimenticia de mi ex esposo y su amante, lo cual fue un gran resultado. También pude asegurar un pequeño pago de 65,000 pesos de mis suegros. Al final, fui la mayor beneficiaria de toda esta situación. Mis suegros se quedaron sin nada, con deudas y perdiendo su casa. Para ser honesta, creo que lo merecían. Me engañaron y aprovecharon de mí, y las personas como ellos deben enfrentar las consecuencias. Aprendí a ser más cautelosa y a confiar en mis instintos. Mirando atrás en esta experiencia, me di cuenta de que debo desarrollar una mirada más aguda para las personas. De ahora en adelante, seguiré ahorrando e invirtiendo para poder vivir una vida cómoda y lujosa en mi vejez. Y lo más importante, quiero crear muchos recuerdos felices con personas en las que realmente pueda confiar. Hola, soy Ángela. A mis 31 años, he estado en el mundo laboral durante 5 años y recientemente acepté una propuesta de matrimonio de mi novio, con quien llevo 3 años. Actualmente estamos inmersos en la planificación de la boda y preparándonos para nuestra luna de miel. Nuestra historia comenzó en el trabajo, donde él era un colega senior que siempre me ofrecía apoyo durante proyectos difíciles. Mi vida ha cambiado significativamente desde mis tranquilos días universitarios, que terminaron con mi primera relación debido a mi naturaleza introvertida. Mi prometido, 4 años mayor que yo, irradia fiabilidad y sinceridad. Nuestro romance floreció durante una cita memorable en un acuario, donde compramos una figura de delfín que atesoro hasta el día de hoy. Él dejó claras sus intenciones para nuestro futuro, llenándome de alegría. Cuando se comprometió en el mismo acuario, estaba en las nubes. Apenas podía dormir de la emoción. Sin embargo, esa felicidad se vio algo opacada durante nuestra primera visita a la casa de sus padres después del compromiso. Mientras que mi suegro fue acogedor, la reacción de mi suegra fue todo lo contrario. Me criticó abiertamente, lo que sembró dudas y ansiedad sobre nuestro futuro juntos. A pesar de mis preocupaciones, intenté recordarme a mí misma que sentirse nerviosa antes de una boda era normal. Seguí adelante con los preparativos, manteniendo una fachada de confianza. Durante una conversación sobre nuestra vida después de la boda, supe que tanto mi esposo como su madre esperaban que dejara mi trabajo. Si bien alguna vez consideré la idea de no trabajar después del matrimonio, en ese momento se sentía mal. Mi trabajo ha sido mi refugio, y con todas las incertidumbres que rodeaban nuestro próximo matrimonio, no estaba lista para renunciar a él. A pesar de las persistentes sugerencias de mi suegra de que debía renunciar, decidí seguir trabajando en la misma empresa que mi esposo. A medida que avanzábamos con nuestros planes de boda, encontramos desacuerdos, especialmente sobre cuándo registrar nuestro matrimonio. Al principio, mi esposo quería hacerlo antes, y finalmente, cedí a su cronograma. La registración se sintió rutinaria, pero la realización de que estábamos oficialmente casados me llenó de alegría. Originalmente habíamos imaginado una boda pequeña e íntima, pero después de que mi esposo compartió nuestros planes con su madre, todo cambió. Al día siguiente, ella nos llamó,
exclamando, ¿una boda pequeña? Gregory merece algo grandioso, y me aseguraré de que suceda. Solo mantén tu lista de invitados corta, solo tus padres y amigos cercanos. Confío en que tus amigos no sean demasiado emocionantes. Podrían arruinar la atmósfera. Sus palabras fueron bruscas e impositivas. Ella tomó el control de la planificación, dictando todo, desde el lugar hasta la lista de invitados. Fue abrumador ver cómo afirmaba tanto poder. A regañadientes, acepté su insistencia en limitar mi lista de invitados solo a mi familia y amigos cercanos. Sin embargo, su interferencia no se detuvo allí. Tenía opiniones sobre cada detalle, el programa, el entretenimiento, las decoraciones e incluso el menú. Seguir sus planes extravagantes llevaría nuestro presupuesto mucho más allá de lo que habíamos discutido inicialmente. Al principio, la familia de Gregory prometió cubrir la mitad de los costos de la boda, pero luego retractaron esa oferta, dejándome responsable de los gastos adicionales por sus ideas lujosas. En un esfuerzo por manejar los costos, silenciosamente tomé algunas decisiones económicas, pero ella también criticó esas elecciones, acusándome de hacer que la boda pareciera barata porque no me adhería a su visión. Después de la boda, esperaba un poco de distancia de su presencia dominante, pero mi esposo tenía otros planes, sin mi conocimiento o consentimiento. Decidió que debíamos vivir con su madre. El nuevo departamento que habíamos planeado fue cancelado, y todas mis pertenencias fueron redirigidas a la casa de su familia. Estaba atónita. Cada decisión sobre nuestra nueva vida juntos se había tomado sin mi participación. Manejar los arreglos de la boda ya había sido una lucha, y este nuevo desarrollo me dejó sintiéndome completamente marginada en mi matrimonio. Incluso cuando expresé mis preocupaciones a Gregory sobre los costos crecientes que superaban nuestro presupuesto, él me desestimó. Mi ansiedad, que había sido una compañera constante antes de la boda, solo se intensificó después. Habíamos imaginado una luna de miel de ensueño en el extranjero, a un destino que había anhelado explorar. La idea de celebrar nuestra nueva vida juntos allí se sentía como un cuento de hadas. Sin embargo, mi emoción se vio empañada por el extraño comportamiento de Gregory y la inminente realidad de vivir con mi suegra. A pesar de la importancia del viaje, Gregory había estado extrañamente poco cooperativo durante las etapas de planificación. Se tomó la tarea de gestionar las reservas de vuelos y hoteles, lo cual inicialmente interpreté como un gesto romántico. Me sentía agradecida y aliviada de que él estuviera contribuyendo, aunque fuera de manera pequeña. Poco sabía que esto era un precursor de una revelación impactante. A medida que el caos de la boda se desvanecía, se acercaba nuestra luna de miel. Estaba decidida a aprovechar al máximo nuestro viaje. A pesar de mis sentimientos encontrados sobre los eventos recientes y nuestra futura situación de vida, una noche, mientras preparaba nuestro equipaje para el vuelo temprano, Gregory lanzó una bomba. Ángela, voy a ir en este viaje con mi mamá, dijo con despreocupación mientras revisaba nuestro equipaje. Me quedé atónita, luchando por procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir? Es nuestra luna de miel, no solo un viaje cualquiera. ¿Por qué vendría tu madre con nosotros? Solo reservamos 2 boletos, protesté. Sus próximas palabras me dejaron sin aliento. Nunca dije que iba contigo. Este viaje es para mi mamá como agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y prepara la casa. Limpia cada rincón. Antes de que pudiera responder, rasgó mi pasaporte, el que le había confiado, en pedazos. Atónita, me quedé paralizada mientras él lo destruía frente a mí. Justo en ese momento, mi suegra, completamente maquillada, irrumpió en la habitación sin llamar. Gregory, ¿estás listo?, exclamó. Su rostro se iluminó de emoción. Sí, estamos listos. Compartieron una risa alegre, dejándome completamente desanimada. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de casarme en lo que parecía una pesadilla. Mientras yo había estado contemplando cómo lidiar con mi suegra, esta situación superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Veo ahora qué tipo de personas son ustedes dos, logré decir, aunque mis palabras parecían tener poco impacto mientras reían y se iban juntos. Me había complacido que Gregory estuviera involucrado en la planificación de la luna de miel, solo para descubrir que había estado orquestando todo el viaje para su madre desde el principio, reservando todo a su nombre y dejándome con todos los gastos. La traición de mi esposo fue devastadora, eclipsando cualquier tristeza que sintiera. La boda íntima y la luna de miel perfecta que había imaginado con la persona que amaba ahora estaban manchadas por las acciones egoístas de mi esposo y su madre. Abrumada por la realidad de mi situación, luché por aceptar lo que se estaba desarrollando. Después del desastre con Gregory y su madre, supe que tenía que actuar con decisión. Necesitaba un divorcio. Curiosamente,
Había estado grabando audio durante nuestros preparativos de boda, inicialmente con la intención de capturar la alegría y la importancia de la ocasión. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto sentimental se convirtió en evidencia crucial del comportamiento hiriente y el acoso de mi suegra. Al principio, dudé de la utilidad de estas grabaciones, pensando que nunca querría revivir esos momentos. Irónicamente, se convirtieron en documentación invaluable para mi inminente divorcio. En los días posteriores al debacle, mientras intentaba adaptarme a nuestra casa compartida, comencé a empacar para irme. Como apenas había desempacado, fue fácil preparar mis cosas. Aunque mi enojo hacia Gregory y su madre pesaba sobre mí, me concentré en mis próximos pasos. Mientras limpiaba la casa una última vez para borrar cualquier rastro de mi breve estancia, me topé con una evidencia sorprendente en la sala, documentos que revelaban que Gregory había estado malversando dinero de su empresa, a cargo de ventas. Había estado reportando ganancias por debajo de lo real y embolsándose la diferencia. Sorprendentemente, su madre estaba cómplice, llevando un registro detallado de las ventas reales, los montos malversados e incluso una lista de artículos de lujo que Gregory había comprado para ella con los fondos robados. El diario que describía su esquema estaba descuidadamente dejado a la vista. Atónita por la magnitud de su engaño, rápidamente comprendí la gravedad de la situación. Inicialmente consideré si mi posición en la misma empresa podría permitirme suavizar las cosas en silencio, pero rápidamente deseché esa idea. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había despreciado tan fríamente por un viaje con su madre? Armada con la evidencia de su malversación, fui directamente a la empresa. Aunque Gregory y su madre se suponía que estaban en su luna de miel, mi aparición repentina en el trabajo, en lugar de estar en una isla tropical, causó gran revuelo entre mis compañeros. Al verme, las preguntas volaron. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel? Ya no sentía la necesidad de ocultar la verdad. Expliqué que Gregory había ido de viaje con su madre, dejándome atrás después de destruir mi pasaporte y cargándome con los gastos del viaje. La sorpresa y la indignación de mis compañeros eran palpables. Afortunadamente, tenía un aliado único en la empresa, mi tío, un alto ejecutivo. Siempre había mantenido nuestra relación en secreto para evitar cualquier sospecha de nepotismo. Gané mi puesto por mérito, y él había acordado mantener nuestra conexión familiar en confidencialidad. Mi tío siempre me había mostrado gran afecto, tratándome casi como a su propia hija. Compartíamos muchos recuerdos entrañables, incluidos viajes en los que lo convencía descaradamente de comprarme golosinas, para sorpresa de mis padres. Con evidencia de la mala conducta de Gregory en mano y el apoyo de mi tío, me sentí empoderada para enfrentar la situación de frente. Me acerqué a mi tío con la evidencia, y él estaba tanto sorprendido como solidario. Revelar la profundidad de la traición que había soportado fue difícil, pero también fue un paso crucial para recuperar mi independencia e integridad después de un capítulo tan desalentador en mi vida. No nos habíamos visto desde que comenzó el caos. Cuando toqué su puerta de oficina y expliqué la situación a su secretaria, me permitieron entrar. Mi tío, que inicialmente me saludó con una sonrisa cálida, sintió que algo estaba mal, y su expresión se tornó seria rápidamente. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel?, preguntó, con preocupación grabada en su rostro. La vista de mi tío, con su calidez y amabilidad familiares, me abrumó, y rompí a llorar. Entre sollozos, le conté todo: la traición de Gregory, el viaje que hizo con su madre que estaba destinado a ser nuestra luna de miel, y mi sorprendente descubrimiento sobre su malversación. La expresión de mi tío pasó de preocupación a ira, un lado de él que nunca había visto antes. Me escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras hablaba, y de inmediato prometió convocar una reunión de la junta para abordar el asunto. Después de que le entregué la evidencia, preguntó sobre mis planes para el día. Mencioné que iba a casa, pero él insistió: primero vamos a comer algo, te llevaré a casa después. A pesar de la profunda traición que había soportado, me sentí reconfortada por el conocimiento de que tenía personas que me apoyaban, como mi tío. 2 semanas después, cuando Gregory y su madre regresaron de su viaje, recibí una furiosa llamada de él. Estaba furioso porque no los había recogido del aeropuerto ni había limpiado la casa como él había ordenado. Gritó sobre mi ausencia, pero lo interrumpí, armada con un excelente abogado de divorcio recomendado por mi tío y mis padres. Ya estaba profundamente inmersa en los procedimientos de divorcio. Ustedes son ruidosos e insoportables. No quiero volver a saber de ustedes. ¿Por qué recogería a alguien de quien me estoy divorciando y por qué seguiría tus ridículas órdenes de limpiar?, respondí agudamente. Gregory se quedó momentáneamente atónito, sin palabras, pero pronto reanudó su ataque. ¿Crees que está bien decir esas cosas? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio de ti, nunca encontrarás a alguien más.
Mi madre también está furiosa. Si regresas y preparas nuestras comidas, tal vez lo reconsidere, exigió. Sus palabras eran más duras que nunca, y se hizo dolorosamente claro para mí que nunca había visto su verdadera naturaleza. Con su esquema involucrando el pasaporte y el viaje con su madre revelado, todo sobre él se volvió dolorosamente claro. He consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. Deberías dirigir cualquier discusión futura hacia ellos, dije con calma. ¿Un abogado? ¿De qué hablas? No me voy a divorciar, respondió, con confusión y pánico empezando a infiltrarse en su voz. Podía escuchar a su madre al fondo exigiendo el teléfono y lanzándome insultos. Haz lo que quieras. Por cierto, he informado a la empresa sobre tu malversación. Te llamarán pronto. Quizás deberías considerar contratar un abogado también, respondí, sintiendo su creciente pánico. Esto ya no era mi preocupación. Bloqueé su número mientras continuaba llamando. Mi tío, consciente de nuestro supuesto cronograma de luna de miel, ya había tomado acción. La empresa había convocado a mi esposo basándose en la evidencia que proporcioné. Verificaron todo y confirmaron las discrepancias ante sus ejecutivos. En un intento desesperado, mi esposo trató de dar un giro a la historia, acusándome de ser la verdadera malversadora y afirmando que había intentado detenerme. En ese momento, mi tío no pudo contener su ira y gritó: «Mi sobrina nunca haría tal cosa. Hemos confirmado que tú y tu madre son quienes cometieron la malversación. Tienes suerte de que aún no hemos involucrado a la policía. Finalmente, podemos disfrutar de este viaje sin interrupciones», dijo, compartiendo ambos una risa alegre que me dejó completamente desanimada. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de casarme en lo que parecía una pesadilla absoluta, mientras había estado preocupada por cómo navegar la vida con mi suegra. Este escenario estaba muy por encima de lo que podría haber anticipado. Ahora veo qué tipo de personas son ustedes, logré expresar, aunque mis palabras parecían caer en saco roto mientras continuaban riendo y se marchaban juntos. Al principio, me sentí agradecida de que Gregory estuviera involucrado en la planificación de nuestra luna de miel, pero pronto se hizo evidente que estaba orquestando todo el viaje para su madre. Había reservado todo a su nombre desde el principio, dejándome a mí con todos los gastos. La traición de mi esposo me afectó profundamente, eclipsando cualquier tristeza que sentía. La íntima boda y la idílica luna de miel que había imaginado como recuerdos preciados con el ser amado ahora estaban manchadas por las acciones egoístas de mi suegra y mi esposo. Abrumada por la gravedad de la situación, me resultaba difícil aceptar esta dura realidad. Poco después del caos con Gregory y su madre, supe que debía actuar con determinación. Necesitaba un divorcio. Irónicamente, había estado grabando audio desde el comienzo de nuestros preparativos de boda, originalmente con la intención de capturar la alegría y el significado de nuestro día especial y la luna de miel. Lo que comenzó como un proyecto sentimental pronto se transformó en una documentación crucial de las acciones hirientes y el acoso de mi suegra. Al principio, dudaba de la utilidad de las grabaciones, pensando que nunca querría revisarlas, pero inesperadamente se convirtieron en pruebas vitales para mi próximo divorcio. En los días que siguieron al desastre, mientras se suponía que debía adaptarme a nuestro hogar compartido, me encontré empacando para irme. Como apenas había desempacado, fue fácil recoger mis cosas. Mientras me preparaba para irme, la ira persistente sobre Gregory y su madre disfrutando de nuestra luna de miel sin mí nublaba mi mente, pero me concentré en los pasos que necesitaba tomar. Mientras limpiaba la casa una última vez para borrar cualquier rastro de mi breve estadía, tropecé con evidencia impactante en la sala de estar. Descubrí documentos que revelaban que Gregory había estado malversando dinero de su empresa. Como jefe de ventas, había estado reportando menos ganancias y quedándose con la diferencia. Para mi asombro, su madre era cómplice, llevando registros meticulosos de las ventas reales, los montos robados e incluso una lista de artículos de lujo que Gregory le había comprado con los fondos malversados. Un diario que detallaba su esquema yacía descuidadamente a la vista. Aturdida por la profundidad de su engaño, rápidamente comprendí la seriedad de la situación. Al principio, consideré si mi posición en la misma empresa podría permitir una resolución discreta, pero rápidamente descarté esa noción. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había descartado tan fríamente por un viaje con su madre? Armada con evidencia de su malversación, me dirigí directamente a la oficina, aunque Gregory y su madre se suponía que debían estar en su luna de miel. Mi repentina aparición en el trabajo en lugar de en una isla tropical causó gran revuelo entre mis colegas y superiores. Las preguntas estallaron: ¿no se supone que deberías estar en tu luna de miel? Sin sentir más la necesidad de ocultar la verdad, expliqué que Gregory y su madre habían tomado la luna de miel sin mí, destruyendo mi pasaporte y dejándome a cargo de todos los gastos del viaje. El shock y la indignación de mis compañeros eran palpables. Afortunadamente,
Tenía un aliado único en la empresa, mi tío, un alto ejecutivo. Siempre había mantenido nuestra relación en secreto para evitar cualquier indicio de nepotismo en mi trabajo. Había ganado mi posición a través de trabajo arduo, y él había acordado mantener nuestros lazos familiares en confidencialidad. Mi tío siempre me había mostrado gran cariño, tratándome casi como a su propia hija. Compartimos muchos recuerdos preciados, incluidos viajes en los que yo lo persuadía juguetonamente para que me comprara golosinas, mucho al desagrado de mis padres. Con la evidencia de las fechorías de Gregory en mano y el apoyo de mi tío, me sentí empoderada para enfrentar la situación de frente. Me acerqué a mi tío con la evidencia, y su shock solo fue superado por su apoyo. Revelar la magnitud total de la traición que había enfrentado fue difícil, pero marcó el primer paso hacia la recuperación de mi independencia e integridad tras un capítulo profundamente inquietante en mi vida. No nos habíamos visto desde que comenzó el fiasco, y cuando golpeé la puerta de la oficina de mi tío, su secretaria me permitió entrar. Me saludó con una sonrisa cálida, pero al notar mi comportamiento, su expresión rápidamente se tornó preocupada. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel?, preguntó, la preocupación matizando su voz. Ver su rostro familiar y amable me abrumó con emoción, y me eché a llorar. A través de mis sollozos, le conté todo, la traición de Gregory y la implicación de su madre en lo que debía ser nuestra luna de miel. También revelé mi sorprendente descubrimiento sobre la malversación de fondos por parte de Gregory. La expresión de mi tío se transformó de preocupación a ira, una visión que nunca había visto antes. Escuchó atentamente, el ceño fruncido, y prometió convocar una reunión de la junta para abordar la situación. Después de entregarle la evidencia, me preguntó sobre mis planes para el día. Le dije que iba a casa, pero él insistió, primero vamos a comer algo rico, después te llevo a casa. A pesar de la increíble traición que había sufrido, encontré consuelo en saber que tenía personas cariñosas y solidarias como mi tío en mi vida. 2 semanas después, cuando mi esposo y su madre regresaron de su viaje, recibí una llamada furiosa de él. Estaba indignado porque no lo había ido a recoger al aeropuerto ni había limpiado la casa como él exigía. Despotricó sobre mi ausencia, pero lo interrumpí. Ustedes son ruidosos y molestos. No quiero escuchar su voz nunca más. ¿Por qué tendría que recoger a alguien de quien estoy a punto de divorciarme? ¿Y por qué seguiría sus absurdas órdenes de limpiar? Respondí con frialdad. Gregory se quedó momentáneamente aturdido, sin palabras, pero pronto su ataque verbal se reanudó. ¿De verdad crees que puedes hablarme así? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio, nunca te volverás a casar. Mi mamá también está furiosa. Si regresas y nos preparas algunas comidas tradicionales, tal vez te perdone. Estamos cansados de la comida extranjera, exigió, sus palabras más duras que nunca. Su verdadera naturaleza finalmente se había revelado, y me di cuenta de que nunca lo había visto por lo que realmente era. Después de enterarme de su plan con el pasaporte y su decisión de irse de viaje con su madre, todo sobre él se volvió dolorosamente claro. He consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. Puedes discutir cualquier asunto adicional con ellos, le informé con calma. ¿Un abogado? ¿De qué hablas? No me voy a divorciar, replicó, la confusión y el pánico asomándose en su voz. Podía escuchar a su madre al fondo exigiendo el teléfono y lanzando insultos hacia mí. Haz lo que quieras. Por cierto, he informado a la empresa sobre tu malversación. Te llamarán pronto. Quizás deberías conseguir un abogado también, respondí, sintiendo como su pánico aumentaba. Ya no era mi problema. Continuó llamando, pero simplemente bloqueé su número. Mi tío, consciente de las fechas en que se suponía que debíamos estar en nuestra luna de miel, ya había tomado medidas. La empresa citó a mi esposo basándose en la evidencia que proporcioné. Verificaron todo y confirmaron las discrepancias frente a los ejecutivos. En un intento desesperado por salvarse, Gregory trató de inventar una historia, acusándome de ser la verdadera malversadora y afirmando que había intentado detenerme. En ese momento, mi tío no pudo contener su ira más tiempo y gritó, mi sobrina nunca haría algo así. Hemos confirmado que tú y tu madre cometieron la malversación. Tienes suerte de que aún no hemos involucrado a la policía. Dándose cuenta de que la verdad se había descubierto y de que estaba conectada con la alta dirección, mi esposo lucía completamente derrotado, como si todo se hubiera derrumbado a su alrededor. Ese día, fui a la oficina para devolver los regalos de boda a mis colegas, ya que nuestro matrimonio había terminado de manera tan inesperada. Todos insistieron en quedarse con los regalos, diciendo que eran símbolos de sus bendiciones, lo que demostraba aún más su apoyo y amabilidad durante este difícil periodo de mi vida. Mientras estaba envuelta en la reconfortante presencia de mis colegas, mi esposo distante se acercó a mí en desesperación. ¿Por qué no me dijiste que estabas relacionada con la alta dirección? Lo siento.
¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me mantenga en la empresa y que haga desaparecer el problema del desfalco?, suplicó. Desagradada por su atrevimiento, le respondí, ¿realmente entiendes la seriedad de lo que estás diciendo? ¿Estás en tu sano juicio? El divorcio es la única opción ahora. Necesitas reflexionar sobre tus acciones y enfrentar las consecuencias. Después de empujarlo, quedó claro que no tenía a dónde ir, aferrándose a mí en desesperación. Se veía patético. Mis colegas, al presenciar esto, llamaron a seguridad, que rápidamente lo escoltó fuera. Fue despedido de inmediato y la empresa comenzó a buscar daños por el desfalco. En medio de este caos, mi suegra intentó ponerse en contacto con mi familia repetidamente, pero esas llamadas se detuvieron una vez que habló con mi suegro, quien es muy equilibrado. Siempre me había cuestionado por qué permitió que nuestros planes de luna de miel continuaran, pero luego llegué a entender su perspectiva. Se disculpó, explicando que había sido engañado para pensar que mi suegra iba a hacer un viaje nacional con amigas. Estaba deseando tener un poco de paz lejos de su constante insistencia sobre las compras y salir a comer. Después del tumulto, mi suegro apoyó mi decisión de regresar a la casa de mis padres e incluso me ayudó a empacar. Las emociones estaban a flor de piel y, sin mucho diálogo, me fui, reconociendo la naturaleza genuina, amable y racional de mi suegro. Entendí que él habría intervenido si hubiera conocido las verdaderas intenciones detrás del viaje. Era la única persona en esa casa en quien podía confiar. Aunque yo era la víctima, la idea de que mi luna de miel había sido descarrilada por mi suegra era profundamente humillante. Consideré renunciar a mi trabajo y mis padres sugirieron que tomara un tiempo libre. Sin embargo, mi tío, al ver el potencial de que el trabajo pudiera distraerme, habló con el CEO, quien acordó transferirme a una oficina sucursal, dándome espacio para sanar y reenfocarme. Los trámites del divorcio con mi esposo avanzaron más suavemente de lo que había anticipado. Gracias a un excelente abogado, durante este tiempo, obtuve información sobre la dinámica financiera de la familia de mis suegros. Descubrí que eran una familia de clase trabajadora promedio con ahorros limitados, empeorados por los hábitos de gasto extravagante de mi suegra. Entendiendo la gravedad de la situación, mi suegro terminó vendiendo una casa familiar para cubrir la pensión alimenticia considerable, influenciado por la corta duración de nuestro matrimonio. Cuando regresé a la casa familiar con mi equipaje en lo que debería haber sido el día de salida de nuestra luna de miel, comenzaron a surgir rumores en el vecindario. La historia de nuestro matrimonio fallido y el escándalo subsiguiente se difundió rápidamente, amplificada por el chisme local, haciendo que fuera insoportable quedarme en la zona. Mi suegra, siempre preocupada por las apariencias y que inicialmente había aprobado nuestro matrimonio por el estatus que confería, encontró cada vez más difícil enfrentar a la comunidad, probablemente abrumada por la vergüenza y la presión financiera. Mi suegro se sintió obligado a asumir la responsabilidad por las consecuencias financieras causadas por las acciones de mi esposo. A pesar de mis fuertes sentimientos hacia mi esposo y mi suegra, no podía evitar sentir una profunda simpatía por mi suegro. Después del caos, mi esposo siendo despedido, ordenado a pagar daños, y mi decisión de no reconciliarme, él cayó en una crisis mental. Ahora, incapaz de trabajar, pasa sus días de manera inerte en un modesto apartamento. Ver a su hijo en tal estado ha llevado a mi suegra a volverse reservada y reclusa. En una conversación sincera, mi suegro compartió su agotamiento con el comportamiento de mi suegra y reveló que estaba contemplando el divorcio. Ya no quería pasar sus años restantes en descontento y me preguntó si podía conectarlo con el abogado que había utilizado. Rápidamente contacté a mi tío, quien facilitó el contacto con el abogado. Puede que tome un tiempo, pero sigo siendo optimista de que mi suegro podrá empezar de nuevo y llevar una vida más feliz. Gracias a la intervención del CEO de la empresa y a mi tío, fui transferida a una oficina sucursal. Este cambio ha sido una bendición, ya que ahora estoy rodeada de colegas y superiores que son increíblemente solidarios. Estoy eternamente agradecida por la ayuda de mi tío a lo largo de estos tiempos difíciles. Mi único lamento es haber perdido la oportunidad de visitar el país que habíamos planeado para nuestra luna de miel. Una vez que todo se estabilice, espero hacer ese viaje al extranjero, cumpliendo un sueño que iba a ser compartido, pero que ahora será una celebración de nuevos comienzos y libertad personal. Mi esposo Eric se acercó por detrás y me empujó. No tenía idea de que estaba tratando de lastimarme a mí y a nuestro hijo no nacido. Yo quería tener hijos con todas mis fuerzas, pero en ese momento me di cuenta de que mi vida era más importante que mi bebé por nacer. No puedo creer que haya sucedido. Ahora, mientras estoy acostada en la cama del hospital, el trauma se reproduce una y otra vez en mi mente. Me llamo Jessica. Tengo 38 años y trabajo medio tiempo mientras manejo las tareas del hogar. Vivo con Eric, mi esposo, que también tiene 38 años.
Todavía no tenemos hijos, y ha sido una lucha muy larga para mí. Desde que cumplí 33 años, he estado sometiéndome a tratamientos de fertilidad. El problema es que los espermatozoides de Eric no se mueven lo suficiente, lo que complica la concepción. Los tratamientos de fertilidad son un desgaste tremendo para las mujeres, tanto física como mentalmente, y combinarlos con el trabajo era agotador. Hubo muchas veces en las que quise rendirme. Además, los tratamientos eran muy caros, y mis padres tuvieron que ayudar con los costos. Para ellos, era como una inversión en los tratamientos de fertilidad, y yo sentía la presión de cumplir con sus expectativas. Mis padres han sido muy comprensivos, pero no puedo decir lo mismo de la mamá de Eric. Jessica, ¿todavía no tienes un bebé?, suele decirme con un tono cortante. Han pasado 3 años desde que se casaron. ¿Qué tan relajada puedes ser? Sus comentarios pasivo-agresivos me lastiman profundamente. Eric no dice mucho, pero su silencio deja claro que está de acuerdo con ella. Su mamá ya tiene casi 70 años, y está desesperada por tener un nieto antes de que sea demasiado tarde, pero no es mi culpa que no podamos concebir. Es Eric quien tiene el problema. Entre el trabajo, las tareas del hogar, los tratamientos de fertilidad y las críticas constantes de su mamá, me siento completamente abrumada. Mi único consuelo es mi gato Max. Él siempre sabe cuando estoy triste. Cuando me desahogo con él acerca de no poder quedar embarazada, Max maulla y lame mi mejilla, como si me dijera que todo estará bien. Sin embargo, recientemente ha surgido otro problema. La salud de mi suegra está empeorando rápidamente. Fue diagnosticada con diabetes, y aunque ha recibido muchas advertencias para mejorar su alimentación, insiste en seguir con sus malos hábitos. Entiendo que todos quieren disfrutar de la vida y comer cosas ricas, pero no puedo evitar preocuparme por su cuidado a largo plazo. Si no se cuida, ¿quién tendrá que hacerse cargo de ella? ¿Yo? ¿Qué es esta basura? Se queja cada vez que trato de ayudarla. No puedo evitar sentirme como la mala nuera. Entre sus comentarios hirientes sobre mi incapacidad para concebir y su negativa a cuidarse, siento que estoy al límite. Ya estaba empezando a cuestionar mi matrimonio, pero entonces ocurrió un milagro. Después de 5 años de tratamientos de fertilidad, finalmente quedé embarazada. En el consultorio del doctor, pude ver el latido del corazón de mi bebé en el ultrasonido. El riesgo de aborto era bajo, y estaba extasiada. Salí del consultorio prácticamente flotando y no podía esperar para contarle a Eric. Cuando llegué a casa, estaba tan emocionada que levanté a Max en mis brazos y lo hice girar mientras reía. «Vas a tener un hermanito o hermanita pronto», le dije mientras bailaba por toda la casa llena de felicidad. Quería que el anuncio del embarazo fuera especial, así que limpié la casa. Preparé una cena elegante e incluso saqué el foie gras que había estado guardando para una ocasión especial. Sin embargo, cuando Eric llegó a casa, no estaba de humor. «Bienvenido a casa», le dije, tratando de sonar casual. «Llegas tarde, ¿todo bien?», respondió de mala gana. Me dijo que había estado visitando a su mamá, pero yo estaba tan emocionada que no noté su expresión cansada. «¿Adivina qué? Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero?», le dije. «No importa», respondió con indiferencia. Le dije primero la mala noticia, que había quemado accidentalmente el filete. Esperaba que se riera, pero permaneció serio. Entonces le solté la bomba: «Estoy embarazada». Esperaba que estuviera en las nubes, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. «¿Qué pasa?», le pregunté. Hizo una pausa y luego me dio su propia noticia: «Mi mamá ha quedado ciega debido a su diabetes, y he decidido que nos mudaremos con ella para que puedas cuidarla». ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba embarazada, y ahora él esperaba que me mudara con su madre ciega y me hiciera cargo de ella. Además de todo lo demás, me negué rotundamente. Entonces llegó el golpe final. Me miró a los ojos y dijo: «No podemos permitirnos tener a este bebé ahora, tienes que darlo en adopción». No había manera de que pudiera encargarme de mi suegra, quien no solo era diabética sino también ciega. Teníamos la responsabilidad de cuidar de nuestro propio bebé ahora. Pensé que podríamos contratar a alguien para que ayudara con los cuidados de su madre. Eric podría encargarse del papeleo del seguro y yo también ayudaría. Intenté proponer un compromiso, pero Eric ni siquiera estaba dispuesto a negociar. ¿En serio está sugiriendo que contratemos a alguien para cuidarla? Es obvio que una mujer debe hacerlo. Cuidar es trabajo de mujeres. Te toca a ti. ¿Quién dice que cuidar es trabajo de mujeres? Los hombres y las mujeres tienen la misma responsabilidad, le respondí. De cualquier manera, no voy a renunciar a mi bebé y me niego absolutamente a mudarme con tu mamá o a hacerme cargo de ella. Eric, frustrado porque no cedía, empezó a desesperarse. Entonces, una idea oscura cruzó su mente.
Estaba claro por qué no quería cuidar a su madre, estaba embarazada. Si no estuviera esperando un bebé, seguramente habría aceptado mudarse con ella. Esa noche, mientras regresaba a casa sola, el cielo estaba completamente oscuro bajo la luz de una luna nueva. Bajé del tren y caminé por el paso subterráneo. Al subir las escaleras, mi bolso cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y justo cuando lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. No había nadie a la vista, pero de repente sentí un suave empujón en mi espalda. Perdí el equilibrio. El borde del escalón pareció acercarse en cámara lenta mientras caía hacia adelante. Giré mi cuerpo instintivamente para proteger mi vientre, pero en ese breve instante alcancé a ver un rostro familiar. Grité mientras rodaba por las escaleras. No podía creerlo, mi propio esposo me había empujado. Mi visión se volvió borrosa y sentí que me hundía en la desesperación. Alguien que pasaba por ahí me vio tirada en las escaleras y llamó de inmediato a una ambulancia. Fui trasladada al hospital, donde realizaron pruebas y monitorearon tanto a mi bebé como a mí. Mientras estaba acostada en la cama del hospital, sentía algo más que dolor físico. El peso emocional me oprimía como una pesada manta que no podía sacudirme. Mi cuerpo dolía, pero la verdadera herida venía de la traición. El rostro de Eric, con sus ojos fríos e indiferentes, se repetía en mi mente cada vez que cerraba los ojos. No podía creerlo. El hombre en quien una vez confié mi vida casi me la había quitado, junto con la de nuestro bebé. Las enfermeras eran amables y cuidadosas. Sus sonrisas compasivas y palabras tranquilizadoras no bastaban para aliviar el agudo dolor de mi realidad. «Lo estás haciendo muy bien, querida», dijo una suavemente mientras ajustaba la línea del suero, pero apenas registraba sus palabras. Lo único en lo que podía pensar era en mi bebé. A pesar del trauma, mi hijo estaba bien. Era un milagro al que me aferraba como a un salvavidas. Afortunadamente, mi pequeño estaba a salvo. Mis padres me visitaban todos los días, su preocupación evidente en cada palabra y gesto. Podía sentir su enojo, un escudo protector a mi alrededor. No solo estaban molestos, estaban furiosos. ¿Cómo no iban a estarlo? Eran mis padres. Cualquier madre o padre estaría indignado si su hija fuera lastimada por su propio esposo. Mi mamá, normalmente la personificación de la serenidad, no pudo contener sus lágrimas. ¿Cómo pudo hacerte esto?, sollozaba mientras me tomaba la mano con fuerza. ¿Cómo pudo intentar lastimar a tu bebé? Traté de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, pero mis labios temblaron. Ya se terminó, mamá, no voy a volver con él. Sabía que lo decía tanto para tranquilizarla a ella como para convencerme a mí misma. Tenía que terminar. Mi papá, siempre práctico, ya había comenzado a hablar con un abogado sobre los pasos legales. Lo llevaremos a la corte por esto, dijo con severidad. No se saldrá con la suya. Pero yo estaba agotada, tan cansada. La idea de ver a Eric otra vez, de enfrentarlo en un juicio, me revolvía el estómago. Sin embargo, sabía que mi papá tenía razón, debía haber consecuencias. Cuando me dieron de alta, regresé a casa con mis padres, quienes se aseguraron de que estuviera cómoda y bien cuidada. Contraté a un abogado y presenté la demanda de divorcio. Mi corazón estaba pesado, pero mi determinación era firme. Todo el proceso se sintió surrealista, como si lo estuviera viendo desde afuera. Nunca pensé que terminaría en esta situación, pero las acciones de Eric no me habían dejado otra opción. Eric, quien había salido bajo fianza, se enteró del divorcio y entró en pánico. «Esto no puede ser real. ¿Me estás jugando una broma?», gritó, su voz llena de desesperación. Era escalofriante que pudiera decir algo así, considerando que casi me mata. Insistía en que todo había sido un malentendido. Pensaste que estaba tratando de asustarte, pero terminé empujándote sin querer. No podía confiar en sus excusas. Honestamente, sonaban demasiado ensayadas. Estoy contratando a un abogado para demandarte por lesiones físicas, le dije con firmeza. Habla con tu abogado sobre la pensión alimenticia, porque no quiero volver a verte. Tengo miedo de que intentes lastimarme otra vez. Su voz temblorosa era inconfundible. ¿Cómo vas a cuidar a mi mamá? Ella ya no puede ver. ¿Quién se encargará de ella? No lo sé, respondí. Eso es asunto tuyo o de tu papá, pero definitivamente no mío. Recuerda que tu madre siempre decía que no quería ser una carga para nadie cuando falleciera. Su silencio lo dijo todo. También le pediré a mi abogado que exija el reembolso del préstamo que mi papá te dio, así que más vale que tengas el dinero listo. Hasta ahora, mis padres habían ayudado a pagar los tratamientos de fertilidad como un préstamo, no como un regalo, lo que había complicado las cosas entre mi papá y Eric. Mis padres tenían grandes esperanzas para nosotros, creyendo en un futuro lleno de risas y el sonido de pequeños pasos, pero ahora que estábamos divorciándonos,
Mi papá no tenía razón para seguir financiando a Eric. ¿Vas a renunciar a tu hijo? Eric seguía balbuceando tonterías. ¿Quién dijo que lo haría? No importa quién sea el padre. Este bebé es mío. A pesar de todo lo que había sucedido, podía sentir al bebé moviéndose dentro de mí, un pequeño recordatorio del amor que tenía por mi hijo. Sabía que daría a luz a un bebé sano, incluso si nunca volvía a ver el rostro de Eric después del divorcio. Mientras él enfrentaba la investigación, gritaba que no cuidaría a su madre. Su abogado creía que podría obtener una sentencia suspendida, pero eso no lo eximiría de ser un delincuente. Probablemente perdería su trabajo también. Las acciones de Eric habían salido completamente de control, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Enfrentando las consecuencias, no podía dejar de preguntarme cómo lograríamos convivir los cuatro, mi suegro, mi suegra, Eric con un historial criminal, y yo. Sin embargo, ya no era mi problema. Mis suegros habían decidido vender su casa para pagar la pensión alimenticia, la manutención de mi hijo y las deudas acumuladas. Ya que Eric no tenía ni un centavo a su nombre, compraron un departamento más pequeño con escaleras, pensando que sería más fácil para mi suegra, quien era ciega, moverse en un espacio reducido. Honestamente, cuidar de ella ya no era mi preocupación. Estaba divorciada y disfrutaba de mi nueva vida con mi bebé en casa de mis padres. Mi gato, Max, a quien había traído de vuelta conmigo, no se despegaba de mi lado ni del bebé. Max, ahora eres el hermano mayor. Sé amable con tu hermanito, le decía mientras acariciaba su suave pelaje. Parecía que Max entendía, pues con sus tiernos empujoncitos me daba consuelo. Sabía que mi bebé sentiría el amor de dos padres, incluso si uno de ellos no lo merecía. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y capaz de enfrentar lo que la vida me pusiera en el camino. Estaba lista para abrazar la maternidad y llenar de amor a mi hijo, porque sin importar lo que sucediera con su padre, mi bebé estaba aquí, aferrándose a la vida. Unas semanas después de que el divorcio se finalizó, llegaron noticias sobre Eric. Su arresto se convirtió en el chisme del pueblo. Era un lugar pequeño, y las historias se propagaban rápidamente. La caída de Eric fue el tema del momento, algo que nadie podía dejar de comentar. ¿Te enteraste de que perdió su trabajo?, susurró una mujer en un café. Dicen que ni siquiera puede pagar sus cuentas, agregó otra. Después de perder su empleo, cayó en una profunda depresión. La vida de Eric se había convertido en un caos. El trabajo que alguna vez lo definió había desaparecido, y su reputación estaba hecha pedazos. Los amigos en los que pensó que podía confiar se alejaron, rehusándose a estar asociados con un hombre que había lastimado a su propia esposa. Apenas podía sobrevivir, y sin el apoyo de su madre, todo se complicó aún más. La investigación policial lo pintaba como alguien incapaz de cuidar de sí mismo, y mucho menos de su madre. Ella, ciega y sin posibilidad de valerse por sí misma, fue trasladada a un asilo financiado por el Estado, junto con su esposo. La vergüenza de todo esto lo envolvía como una nube, pero lo peor era que estaba solo, completamente solo. El mundo que había intentado controlar se le escapó de las manos, dejándolo con nada. Mientras la investigación continuaba, Eric terminó en problemas legales una y otra vez. Su problema con la bebida empeoró, y no pasó mucho tiempo antes de que tocara fondo. Cuando le levantaron cargos por conducir bajo la influencia de UI, eso fue el clavo final en su ataúd. El hombre que alguna vez pensó que lo tenía todo, que creía poder manipular a todos a su alrededor, ahora enfrentaba tiempo en prisión, sin trabajo, sin dinero y abandonado por aquellos que alguna vez lo rodearon. Un día, mientras me preparaba para el nacimiento de mi bebé, recibí una llamada de mi abogada. Jessica, tengo noticias sobre Eric, dijo con tono serio. Me preparé para lo peor. Estuvo involucrado en un incidente de atropellamiento. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y parece que enfrentará cargos graves. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de emociones me invadió: alivio, enojo y una extraña sensación de justicia. Las semanas siguientes vieron cómo la vida de Eric se desmoronaba aún más. Su abogado no pudo salvarlo esta vez. Con cada comparecencia en el tribunal, su situación empeoraba, y se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. Los amigos se distanciaron, y su familia, avergonzada, también le dio la espalda. Mientras esperaba la llegada de mi bebé, sentí un cierre emocional. La caída de Eric era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Mis padres permanecieron a mi lado, brindándome un apoyo inquebrantable. Estaba rodeada de amor, y eso era todo lo que necesitaba. Sostuve a mi bebé cerca, disfrutando cada momento con mi familia. Mientras miraba a mi hijo dormir pacíficamente, pensé en el futuro. Eric había caído,
pero yo había resurgido por encima del caos. Mi vida ahora estaba llena de esperanza, y estaba decidida a asegurarme de que mi hijo nunca experimentara el dolor que yo había soportado. A través de todo esto, aprendí que la fortaleza viene en muchas formas. No dejaría que la oscuridad de Eric opacara la luz que mi bebé había traído al mundo. En cuanto a Eric, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones por sí solo, un recordatorio de que cada acción tiene sus repercusiones.